MotoGP en la pantalla. Gráficas nos muestran ya, la carrera no engaña. Datos duros como puños, la verdad siempre adelante. Objetivo y sin trampas, Francis Santa Clara al volante. MotoGP Plus cantamos, con las gráficas nos guiamos. La emoción siempre vibra, en cada curva ya giramos. Franco su análisis claro, nos enseña la pasión. En cada circuito largo, motores en el corazón. Objetividad constante, entre líneas y color. MotoGP en su esencia, datos exactos mejor. MotoGP Plus cantamos, con las gráficas nos guiamos. La emoción siempre vibra, en cada curva ya giramos. Franco y su análisis claro, nos enseña la pasión. En cada circuito largo, motores en el corazón. Muy buenas, buenas a todos. Antes que nada y como siempre, decidme, confirmadme que se escucha todo perfecto, todo bien. Y nos metemos en faena. Hoy además con numeritos, con datos, con cosas que creo que os van a gustar. Cosas con las que creo que vamos a ver un poco cómo ha estado siendo esta etapa final que estamos viendo del Mundial por ahora. Muchas gracias, Ángel. Para Marc Márquez, ¿no? Y para Marc Márquez y también para Martín y para Bagnaia, ¿no? Pero sobre todo vamos a centrarnos en Marc Márquez en esta vez, en el marciano, en ese piloto que es capaz el piloto que le pone las chichas a las carreras, el piloto que hace que a veces madrugar, a veces suele ser una procesión, sobre todo el MotoGP actual, pero a veces nos regalan pues actuaciones como las de ayer, no solo Marc, también Jorge Martín, indudablemente. Pero bueno, creo que lo que traigo es algo que os va a gustar bastante, algo que además se lo he comentado, le he comentado estos datos esta mañana a Nico Abad, y Nico Abad me ha dicho, eso es bestial, los datos que he sacado que os voy a enseñar hoy. Y es que reflejan claramente, podríamos decir, que esa adaptación, ¿no?, de Marc a la GP23, esa adaptación de la GP23 o a la Ducati, ¿no? Recordemos que Marc es un piloto que ha estado desde el 2013 hasta el 2023, 11 años, llevando una Honda. Y el paso a una Ducati, pues hombre, como nos dijo aquí el telemétrico de Marini en este canal, que por cierto, si no habéis visto esa entrevista, os la recomiendo, telemétrico de Repsol Honda. Marc ahora está aprendiendo, ahora ha empezado a aprender a llevar una MotoGP moderna, una MotoGP actual, no lo que llevaba en Honda, que estaba bastante desfasado. Algunos intentan vender siempre con eso, con que Marc Márquez es el culpable, ¿no?, de la caída de Honda, ¿no? Que Marc Márquez es un piloto que no sabe evolucionar en motos, que la culpa de Honda es de Marc, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que precisamente Marc fue la panacea de Honda y fue esa máscara brillante, dorada, de oro, que hacía
que Honda siguiese pareciendo una moto competitiva, mientras que algunos pilotos se hundían llevando la montura de la dorada. Sin embargo, como digo, algunos querían vender lo contrario, querían vender que Marc Márquez había destrozado Honda por completo. Vuelvo a decir, los números están ahí. Marc tuvo compañeros de equipo que han sido auténticos pilotazos y campeones del mundo. Marc Márquez lo que hizo fue maquillar absolutamente lo que tenía él, bajo su cuerpo. Esa moto que llevaba, que los resultados normales eran realmente lo que conseguían los otros pilotos. Cuando nosotros aquí hace unos días analizamos los resultados de los pilotos de la GP23 y los resultados de los pilotos de KTM en esa comparación, en ese debate que tuvimos aquí, yo con vosotros en el chat, sobre qué moto realmente es mejor, la GP23 o la KTM RC16 de este año, vimos que Marc Márquez tenía una media de posición en carrera de 2 con algo, y los demás ya se iban a 7, a 8, a 9. La posición real de la GP23 es esa, posiblemente. No donde la pone Marc, pero Marc es capaz de hacerlo y de ponerlo ahí. ¿Por qué Gigi ficha a Marc? Por estas cosas. Porque es un tío que es capaz de maximizar absolutamente lo que tiene. Es capaz de maximizar absolutamente lo que tiene. Como digo, traigo unos datos que creo que os van a gustar bastante y que, sinceramente, cuando ves estos datos piensas, ¿cómo estarían las cosas si hubiese empezado el Mundial aquí? En el punto desde el que os voy a enseñar. ¿Cómo estarían las cosas si el Mundial empezara ahora? Si el Mundial empezara ahora, ¿qué cosas podríamos estar viendo? ¿Dónde podrían estar estos pilotos en la clasificación? Pues vamos a ver hoy una pequeña pincelada que nos va a dar vía libre a la imaginación a lo que podría haber sido. Pero bueno, lo vuelvo a decir, yo no soy una persona que sea muy fan de los easy. Yo os traigo datos reales, números reales, pero siempre podemos dejarla un poco teniendo en cuenta de que no son más que puras especulaciones lo que también podemos tener después de ver los datos reales, de lo que podría haber sido, debatir un poco sobre lo que podría haber sido, ¿no? Yo aquí, desde aquí, con vosotros en el chat, que sabéis que a mí lo que me encanta es poder pinchar vuestros comentarios y hablar con vosotros y debatir. Lo vuelvo a decir, le solté estos datos esta mañana a Nico Abad y me dijo, eso es bestial. Y yo creo que realmente son datos bestiales los que os traigo hoy. Son datos que reflejan claramente el nivel que está empezando a alcanzar Marc Márquez con esta moto, que no tiene nada que envidiar a otros pilotos que llevan la misma montura y que llevan más tiempo que él llevando la Ducati. Bagnaia dice muchas veces, siempre hace referencia, ¿no? Y Martín también hace mucha referencia en las carreras a algo que refleja la clasificación general, ¿no? Que es que hay dos pilotos que son él y Bagnaia, o cuando lo dice Bagnaia, él y Martín, que están un paso por delante del resto, y bueno, la clasificación así lo dice, ¿no? Pero estas cosas, esto también lo han estado diciendo estas últimas carreras. Como todo el año. Vuelvo a decir, la clasificación así lo dice también, ¿no? Son los pilotos que están delante, pero yo quiero ver un punto. Hay un punto en el que Marc Márquez empezó a decir, hemos encontrado algo. Se empezó a vender aquello de algo con lo que yo no comparto para nada. De, no, es que a Marc le han salvado un poco, ¿no? Le han dado cosas que a las otras GP23 no tienen. Le han dado algo, le han salvado para que pueda estar ahí arriba, ¿no? Eso no es así. Todas las GP23 llevan absolutamente lo mismo. Solo que dentro de que Marc es un animal en cuanto a adaptación de siempre, con lo que ha tenido, esta vez Marc Márquez, pues ha empezado ya, yo creo que desde hace ya varias carreras, desde Austria, desde que encontraron eso, desde que también Frankie Carchedi, que por cierto hay rumores de Carchedi, de que puede que se vaya con Marc al Lenovo, ciertos rumores de que se vaya al Lenovo con Marc Márquez. Yo he preguntado y todavía no me han dicho que no saben, que van a preguntar y eso, pero que no tienen noticia de ello, que sí se han escuchado también los mismos rumores, pero que no saben seguro. Así que no sabría decir ahora mismo. Pero como digo, Frankie Carchedi también por esa época, más o menos por Austria, por el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring,
dijo también Frankie Carchedi que ellos también habían empezado también a entender mejor a Mark, ¿no? Habían empezado a entender qué es lo que necesita Mark. Y no solo eso, o sea, no es que solo a entender cómo lo necesita, sino además cómo traducir eso a las sensaciones que puede tener Mark en la moto, a traducir eso a cómo mejorar esa moto para que Mark se sienta más cómodo. Eso también es un proceso de adaptación. No olvidemos que no es solo Mark el que es rookie con esta Ducati, sino el equipo técnico que él tiene detrás es rookie con Mark, es rookie con un piloto. Y esto también es importante, igual que Mark es la primera vez que está con esta gente. Y eso también influye y creo que no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar. Entonces, como digo, yo vi Austria, ¿no? Austria dijo Mark, hemos encontrado algo y me siento más cómodo, puedo ser algo más constante con la moto, no estamos teniendo los problemas de antes, eso nos ayuda, ¿no? También a ir más rápido, obviamente, ser más constante, más rápido, no tener tantos problemas durante los fines de semana. Algunos problemas los ha tenido Mark en quali y eso por culpa suya, por caídas y demás, más que otra cosa. Entonces yo me he preguntado, bueno, entonces si yo cogiese el campeonato desde Austria, ¿cómo habría cambiado esto? ¿Cómo habría cambiado lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo cambiaría la cosa si cogiésemos el campeonato desde Austria? Desde el momento en el que Mark dice, ahora sí hemos encontrado algo. Y la verdad es que hemos visto a un Mark que desde Austria ha estado ahí arriba de forma más constante y más consistente. Pues eso lo vamos a ver. Yo traigo aquí uno de mis PowerPoint cutrecillos, pero bueno, bien mascadito y bien explicadito para hacernos a la idea de cuál es la realidad desde Austria hasta el domingo de Phillip Island. ¿Cuál es la realidad de Marc Márquez, de Pecco Bagnaia y de Jorge Martín? Vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a compararlos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo lo voy a exponer, ya después debatimos con el chat las conclusiones de cada uno. Ahora sí, paso a saludaros y nos metemos en faena. Por cierto, recuerda a los miembros del canal. Hoy, después del directo vamos a tener directo exclusivo para los miembros del canal. Ya sabéis, directo interactivo, que los miembros se pueden meter aquí con su cam, si quieren poner la cam, si no solo el micro, charlamos y te vamos a tener una tertulia sobre el domingo de Australia. Ese es exclusivo para miembros cuando termine para que no se os olvide, mira, la bola ha hecho Miguel Ángel. Francisco dice, Pole, buenas a todos. Este grandioso canal, grande Ángel, muy buenas. Muy buenas, Loveno, Juan, Oscar, el zaragozano. Buenas mañanas, a las 5 AM no son lo mismo sin moto, dice Raúl. Muy buenas, Oscar Santana. Si Aníbal Lecter ve que se acerca a Marc Márquez, piensa, este me come, caníbal de caníbales. Muy buenas, Antonio, muy buenas, Derrol Centeno, muy buenas, Oscar, es de otro planeta, totalmente. Marca ha hecho del límite una normalidad. Ningún piloto al límite va cómodo. En cambio, para él es como respirar. Se ha criado yendo al límite, desafiando así toda física. Oscar dice además con una moto del año pasado y se ha babado a todas las GP24. Nos ha dado una lección de lo grande que es. Dicen que al 93 o lo quieres o lo odias. Eso está mal dicho. Al 93 o lo quieres o lo temes. Es buena esa, Oscar. Damas y caballeros, con todos ustedes, el Iker Jiménez del canal, el piloto del OVNI, nuestro agente Mulder, el analista del canal, él resuelve enigmas, el gran Fran Santa Clara, hombre, grande, gran introducción. Cuidado, Valeria Martins dice, saludos para todos. Hola Fran, estamos que no paramos. Si llegamos a los 4.000 suscriptores antes del próximo sorteo, que es este fin de semana, será el lunes siguiente cuando haremos el sorteo. Incluimos para el ganador Bolso Monza. Ojete calor. Suscríbete, participa y hablemos de motos. Grande Valeria Martins. Después al final tendremos el sorteo de vuestra bandolera Cheste. Y el próximo sorteo, por cierto, es para suscriptores y miembros. Es abierto para todos. Mínimo estar suscrito al canal, pero es abierto para todos. Fran, ya he recibido la mochila de Valeria Martins, que me tocó en el sorteo de suscriptores. Está genial, me gusta mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y muchísimas gracias a Valeria Martins. Muchísimas gracias a Valeria Martins. Muy buenas a todos. Ya con Tailandia a la vuelta de la esquina. Pues aquí estamos ya en semana de Gran Premio. Si es que esto es lo bonito ahora, ¿no? Que no paramos, ¿eh? Termina una carrera y otra. Y después vamos a terminar esta carrera y otra. Pero hoy vamos a analizar esto en tema Tailandia. Nos meteremos mañana o pasado. Ya veremos. Tema Tailandia... Lo vamos a ver. Ahora vamos a centrarnos en el temita de hoy, que yo creo que os va a gustar.
Esperemos poder a ver a Marc en Tailandia las posiciones altas. Ha ganado aquí 2 veces y las 2 en la última curva. En 2018 a Dobby y en el 19 a Quartararo para proclamarse campeón del mundo. Cierto es. Sí, es un circuito que a Marc no se le da mal. Habrá que ver cómo se adapta con la Ducati, pero bueno, yo creo que es un circuito en el que no va a ir mal. Hola a todos. Marc ya avisó que en Australia podía liarla. Falta Valencia. Ahí también tiene mucho que decir, efectivamente. Él dijo 3 circuitos. Aragón, Phillip Island y Valencia. De esos 3 ya lleva 2 victorias en los 2 circuitos que ha dicho. O sea que Marc, engañar no ha engañado a nadie. No ha engañado a nadie. Marc puede ganar con todas las carreras que quedan. Está con un subidón importante. Y Peco y Martín con muchos nervios. Hombre, ganar todas las carreras que quedan lo veo complicado. ¿Que puede ganar alguna más? Yo no lo descartaría que pueda ganar alguna más, desde luego. Muy buenas, Willy. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, moteros. Aunque sea de sofá. Bueno, aunque sea de sofá. Aquí lo que importa es que te apasione el deporte este. Da igual que sea de sofá, que sea de lo que sea. Si Marc aprieta, estos dos deberían de ser listos y pasar de él, de los dos. Quien se obsesione con Marc perderá el Mundial. Buenas tardes, excelente gran premio. Carrerón en Moto 3, carrerón en Moto 2 y para rematar lo que nos regaló Márquez. Viva las motos, viva Phillip Island. 100% contigo, Patido. Yo creo que Phillip Island es uno de esos circuitos especiales, ¿no? Que no es que solo que sí, al 90% de los pilotos les flipa Phillip Island o es su circuito favorito. Pero es que yo creo que para los aficionados también es uno de sus circuitos favoritos porque siempre hay carrerones. Es difícil no querer a Phillip Island. Muy buenas, Sebastián. Muy buenas, Christopher. Buenos días, Fran. Dios te bendiga mucho, hermano. Que Dios te bendiga a ti también, hombre. Willy, se es motero sin moto también. El espíritu es lo que cuenta. Yo en Perú de hace 10 años no tengo moto, pero lo llevo en las venas. Hombre, totalmente de acuerdo. No hay cosa que me dé más coraje que esa gente que son los que reparten carnet de ser algo, ¿no? No, tú no tienes ni idea de cine. Yo tengo carnet de cinéfilo, ¿no? Bueno, ¿esto qué pasa? La gente que reparte carnet de cosas, mejor que se queden en su burbuja. Y de eso en Twitter hay muchos, ¿eh? De eso en Twitter hay muchos. Muchos han entendido muchas cosas. No hay cosa que me dé más coraje que los entendidillos de cualquier cosa. Que ya está, deja a la gente, a cada uno que disfrute con lo que quiere y como sea y como pueda. Y ya está. Para disfrutar de un deporte no hace falta que lo practiques. Antonio Willis, soy motero desde los 9 años. Me engancharon un tal Ángel Nieto y un tal Ricardo Tormo y no he montado una moto en mi vida, si no ha sido de paquete. No, ya está, si es que es lo que digo. Aquí la cosa es que disfrutes de lo que estás viendo. Muy buenas, Spawning. Dice, dejen su like. Santa Clara se le ocurra mucho. Muchas gracias. Muy buenas, Django. Así da gusto madrugar. Bueno, ¿dónde eres, Django? ¿Dónde eres? Vamos al lío. Tiago, grande. Recuerden dejar vuestro like, suscribiros y compartir directo y comentar ahí. Muchísimas gracias, Darrell. Pues sí, si os dejáis el like o os suscribís si no estáis suscritos, ayudáis muchísimo. Esos no son moteros, Miguel Ángel, son moteritos de domingo para la foto. Da igual si vas en una 1000 o en un scooter. Que sí, que queda totalmente igual. Aquí además, una cosa. Aquí estamos hablando también de un deporte, de una competición. Da igual que tengas, que no tengas, que hagas lo que sea. Da igual. La cosa es que tú disfrutes con lo que estás viendo y sepas apreciar lo que estás viendo. Ya está. Pero esto lo digo con cualquier cosa. Igual que la gente que, como digo, que reparten carnet de cinéfilo, igual que gente que reparten carnet de saber de música, tú disfruta de lo tuyo, disfruta de lo que te gusta y fin. Y ya está. Y ya está. Muy buenas, Domi. Muy buenas, Juan Kenobi. Muy buenas, Jorge. Muy buenas, Julen. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenas, Fran. Dice, ¿para cuándo un vídeo, por ejemplo, de David Alonso analizando su año? Que lo mismo lo tienes en mente. Más que nada para cambiar la monotonía tema Marc, que sé que... A ver, que sé que es el que más vende. Saludos. Bueno, no, a ver, monotonía tema Marc. Ya esto lo he explicado alguna vez. Más que monotonía tema Marc, es que obviamente Marc es como la super noticia, ¿no? Por ejemplo, después de este fin de semana y demás. Es lo que tiene, es lo que digo siempre. Si tú te metes en cualquier sitio, siempre el tema, o casi siempre el tema va a ser Marc Márquez. ¿Por qué? Porque es el gran icono, es la gran figura del deporte y es lo que mueve. Igual que en su día casi todos los titulares se los llevaba un Michael Jordan en la NBA y así. Y esto es lo que hay, es que esto es lo que hay. Igualmente, yo soy el primero que siempre digo, aquí, por ejemplo, la portada del sábado que ganó Jorge Martín fue Jorge Martín. Y fue la portada dedicada a él y hablar de lo que había sido ese palo a Bañaya por parte de Jorge Martín y demás. Nos dedicamos a eso, a hablar de Martín y de la lucha por el Mundial. Pero obviamente, después de lo que ha hecho Marc Márquez, pues creo que merece, ¿no?, hablar de ello. Sobre todo
cuando lo que digo es que obviamente es el tema de esta temporada que más está llamando, que más está haciendo que la gente se vuelva a enganchar al motociclismo, que más, pues sí, es un tío que se llama Marc Márquez. Es así. Es así. Guste o no, pero es así. Mark will show you what it feels like alien. Sí, sí, Mark nos va a enseñar qué es sentirnos como un alien. He is a chosen one. Buenas, Jorge. Francisco, hola a todos. Qué poco queda para los 4K. Bueno, queda poquito, queda poquito, Estamos a 3.400 algo. A ver si llegamos a los 4.000 dentro de poco. Honda y Ducati, la noche y el día. Grande, Luis. Tú sí que eres un crack, tío. Muchísimas gracias por tu aportación. Muchas gracias por estos 5 euros, tío. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas, Frasari. Antonio dice, Zúñiga le echó la culpa a Marc de los males de Honda. Siempre he discrepado de eso. Un piloto está para ganar carreras con la moto que le dan. En fábrica hacen las motos con sus desarrolladores. La culpa de que Honda, los males de Honda no eran por culpa de Marc. Lo que pasa es que Marc maquilló mucho los resultados de Honda y esto no favoreció a Honda en el sentido de que Honda no estaba entendiendo que la moto realmente era mala, pero Marc se había llevado unos años maquillando muchísimo esos resultados con la Honda. Entonces ellos se pensaban que el problema eran los pilotos, pero no era así. Es que tenían a un tío que es un alien que estaba maquillando absolutamente los resultados con la Honda. Pero la Honda, el problema era de Honda, el problema era de los japoneses. No va a ser el problema de Marc Márquez. Muy buenas, Isquet. Y a todos los demás, grande Fran, uno de los mejores programas de motos. Muchísimas gracias. Like y suscribirse, que vale mucho la pena el programa. Saludos, muchas gracias. Marc se ha comprado una Ducati no hecha para él. Y mira dónde está esa GP23. Eso es un piloto. Totalmente. Buenas tardes. Todas las 23 llevan lo mismo. La diferencia es el piloto. Eso es lo que no llevan todas las 23. El mismo piloto. Buenas, Ana. Dice, qué bueno sería que Frankie vaya con marca Lenovo. Se nota que se reentienden. Se ve que hay mucha conexión. Pero en principio Marc va a ir con el equipo técnico que deja Bastianini. Esto mismo lo dijo Marc, vaya. Pues desde Valencia son días siguientes de que termine el Mundial. Justo después, el principio de semana de que termina el Mundial de Valencia. Marc está siendo más constante en la Ducati. No se ha caído en una carrera desde la Sprint de Austria. Que Marc lleva ganadas las mismas carreras largas que Martín. Denle al like, amigos. Grande tú, Oscar, grande tú. Ana, se ha dicho en Italia que Frankie se va con Marc a Lenovo. Soy el único que nunca había pensado que Francesco es Francisco y Peco es Paco. Pues sí, totalmente. Hola, buenas tardes para todos y todas. Marc es un fenómeno extraterrestre. No lleva ni un año en Ducati y mira lo que está haciendo para el año. Ya veremos. Muy buenas, Francisco. Muy buenas, Melgarejo. Muy buenas, Miguel Ángel. Muy buenas. Saludos, buen día. Grande Marc. Me gustó la carrera. Bueno, yo creo que le gustó a todo el mundo, independientemente de que sea fan de Marc o no. Una pregunta. ¿Quién es más favorito para Tailandia? Hombre, yo creo que Tailandia es un circuito que yo veo aquí que Pecco Bagnaia sí que puede marcar la diferencia y además Pecco se va a sentir obligado en Tailandia a que tiene que ir a por todas. Es que aquí ya no le vale el maximizar resultados, minimizar daños. No. Pecco en Tailandia tiene que ir a ganar. Tiene que ir a ganar y recortarle puntos a Martín sí o sí. Yo creo que Pecco va a ir muy bien en Tailandia. También es un circuito que se le da bien a Marc, pero veremos con la 23, diferencia con la 24 en Tailandia, vamos a ver qué ocurre. Igualmente, a priori es un circuito que le va a ir mejor a Marc Tailandia que Sepang, por ejemplo, que Malasia. Otra cosa es Valencia, que es un circuito que le va a ir muy bien a Marc, yo creo. ¿Os habéis fijado que Marc no sacó la pierna en ninguna de las frenadas de esta carrera, al contrario que Martín y Pecco? Sí. Pero sobre todo las últimas vueltas, ¿no? Es en donde más se nota, donde más se notó. En ese duelo con Martín se veía, ¿no? Que en la frenada de la curva 4 se veía perfectamente, porque los veías de frente llegar y veías cómo sacaban la pierna tanto Pecco como Martín y Marc no la sacaba. Jorge dice, voy a ver si aguanto hasta el final del triplete con el sueño cambiado para no tener jet lag viendo carrera. Estamos todos un poco igual, Jorge, no te preocupes que el jet lag lo estamos sufriendo todos. Muy buena, Serra, ¿cómo estamos? Grande. En Tailandia no va mal, Marc. No va mal para nada. Viva las motos, eso es agua, sábado y domingo en Tailandia, aunque es pronto aún. Es pronto. Muy buenas, Félix. Mis circuitos favoritos son Portimao, Jerez, Phillip Island, Mugello y Assen. Bueno, son circuitazos, desde luego. Muy buenas, Nieliño.
Doncel Pucela dice, vamos, Peco, 2 frentes abiertas para él, este mundial y el que le está ganando este año con moto anterior. 100%. Otra vez se ha borrado Maverick su cuenta de Instagram por lo que parece. Esto es lo que no puede ser, vergonzoso, como celebrar caída de pilotos. Y se ve desde más de un bando. ¿Cómo que ha borrado su cuenta de Instagram Maverick Viñales? Joder. Me acabo de enterar, la verdad, me acabo de enterar. No sé yo que había cerrado la cuenta, pero ¿por qué? Porque está recibiendo como mucho hate de fans de Betcheki o algo de eso. Bueno, también voy a decir una cosa, la gente... Ya está, tío, la gente es muy gilipollas. Esas cosas se deberían de quedar entre los pilotos y lo que sea. Cada uno en su casa puede tener su opinión, pero me parece como muy infantil, ¿no? Como muy de niño de 12, 13 años, irte al Instagram de otro piloto o de otra persona y ponerte a lloriquear, yo que sé, a dar por culo. Pero bueno, ya está, cada uno es como es. Para que te gusten las motos no necesitas tener moto, pero yo por mi experiencia desde que voy al circuito con mi moto admiras y valoras muchísimo más. Bueno, eso 100% seguro, tío. Yo no he tenido la suerte de hacer eso, pero eso 100% seguro. Antonio, me encantan las scooters, lo ves, no, sobre todo cuando me traen calentita la pizza. Madre mía, qué mal tomados sois. Hice una broma nada más. Yo también soy de sofá. No lo toméis así, chavales, que no era mi intención criticar ni nada parecido. Siento mucho. No, pero yo creo que nadie se la ha tomado así. Yo creo que nadie se la ha tomado así, Willy. La verdad, yo creo que nadie se la ha tomado así. ¿Cómo está creciendo este canal? Mis felicitaciones, Fran. Te lo estás currando, tío. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No voy a decir que no me lo estoy currando porque la verdad es que sí me lo estoy currando. Me lo estoy currando. Me lo estoy currando. Y aquí estoy incluso con la garganta tocada, pero es que yo no puedo evitar. A mí me gusta estar mirando cosillas, charlando con vosotros y aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno, voy a ir trayendo las diapositivas. ¿Qué pasaría si el Mundial hubiese comenzado en Austria? ¿Qué pasaría si el Mundial hubiese comenzado en Austria? En este canal todos somos moteros, efectivamente. Nadie se ofende, Willy. Motero es el que le gustan y tiene pasión por las motos, sin más. Es su primer año con la Ducati. ¿Qué otro piloto haría algo así? Pues difícil de decir. Hasta la fecha, ningún otro. No es simplemente un icono, es el que solo él es lo que solo él hace. Marca igual espectáculo. Bendiciones de República Dominicana. Que para el que no sabe, aquí también somos amantes de la MotoGP. Grande, John Santos. Grande. Un saludo para ti, tío. Bendiciones también para ti. Más no es un extraterrestre, simplemente es un genio del arte del motociclismo. Bueno, un extraterrestre es una forma de alabarlo, ¿no? Como que es algo que es especial, demasiado especial. Muy buenas, Peter, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Juan Bizoso dice: buenas tardes a todos, mi moto actual es un scooter para movilidad reducida por mi discapacidad respiratoria, pero que me quite lo bailado después de toda una vida sobre 2 ruedas. Vamos, grande, Juan. Esa presión en Tailandia que sufrirá Peco puede inducir al error y eso beneficiará a Martín, 100%. Este es un factor que tenemos que tener muy en cuenta ahora, en las carreras que van a venir. Peco está obligado a remontar, a recortar. Es cierto que es lo que dice Peco. Dice, bueno, ahora bien, 2 carreras que a mí se me dan bien, ¿no? Que son Tailandia y Sepang. Pero también es cierto lo siguiente. También es cierto que a Martín no se le dan mal tampoco. No se le dan mal. Entonces lo difícil ahora es que cómo va a recortar Peco. Peco se va a ver obligado a ir a muerte. Se va a ir obligado a ir a muerte. Y ahora os voy a enseñar estos datos. Voy a enseñar estos datos que ya veréis. Me encanta tu programa desde el primer día que lo vi. Vales mucho. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias de corazón, de verdad. Gracias de corazón. Lo que sufrí yo en las últimas vueltas. Pensaba ahora si le cierra la dirección y carrera a la mierda. ¿Cómo llevas el dentista? Bueno, mejor no hablemos. El miércoles tengo otorrino para que me mire la garganta. Empiezo a pensar que puede ser de los directos y de hablar tanto, lo de la garganta. Empiezo a pensar que sí. Ayer tengo un amigo médico e incluso me lo llegó a comentar por los síntomas que le decía. Y el dentista tengo el martes que viene. Tengo a ver si ya definitivamente es el final de la endodoncia o si sigo liado. Espero que no, la verdad. Hola, Fran. ¿Cómo crees que se va a comportar Martín en la lucha directa con Peco en pista? Sabiendo que de irse los dos al suelo, él sería el gran beneficiado. ¿Crees que afilará el colmillo? Hombre, a ver, lo normal sería, lo que pasa es... Bueno, hemos visto realmente en la defensa que ha tenido con Marc Márquez, que vuelvo a decir que es de aplaudir la defensa de Martín con Marc Márquez en Phillip Island, sabiendo que él se lo jugaba todo y Marc no se jugaba nada, pero él se lo jugaba todo en el campeonato. Yo creo que
yo creo que Martín tiene las de ganar en una lucha cuerpo a cuerpo, en el sentido de que, obviamente, si los dos se van al suelo, es una carrera menos y la distancia se mantiene igual. Eso obviamente juega a favor de Martín. Eso obviamente juega a favor de Martín. Y os voy a decir una cosa, el precedente que puso Bastianini en Misano 2 con ese adelantamiento, que no hubo sanción y demás, como dijo Gino Borsoi y como dijeron desde el Prama, es un arma que tienen ellos a utilizar ahora también. Otra cosa es que Martín sea de ese estilo de pilotaje, que eso ya lo podemos cuestionar o no. Pero obviamente es una cosa que tiene a favor Martín de aquí que termine el Mundial. Totalmente. Es una cosa que tiene totalmente a favor Jorge Martín ahora mismo. Sabe que tiene ese arma. Y que eso en el pasado no se ha sancionado. Con lo cual, es lo que digo siempre. Imaginaros una situación en la que Peco está por delante de Martín en Valencia, última carrera de domingo, y Martín si le adelanta gana el Mundial. Pues Martín se la puede jugar así, hacer un adelantamiento a los Bastianini, un adelantamiento a los Farruquitos, como dice Diego Lacabe. Marciano. Saludos, Fran, desde Cincinnati, Ohio. Felicidades por tu programa. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Un saludo para ti también. A Jorge no se le da mal estos últimos circuitos y tiene la misma moto. Efectivamente, efectivamente. Cuidado que Miguel Bosé empezó así. Hombre, yo espero no acabar el virus. Hablando ahí como Miguel Bosé. Marquistas o no, creo que está claro que Marc estaría peleando ganando el Mundial si empezara en Austria. No estaría a 80 puntos. Los problemas de boca y voz pueden venir por la alimentación. Puede ser también. Espero que no. Igualmente, el miércoles me dirán en el otorrino. A ver. Fran, deberías hacer un análisis de cómo estaría el campeonato si ningún piloto de los 4 delante se hubiera caído, teniendo en cuenta la posición en la que iban al momento de la caída. Hombre, si no se hubiese caído ninguno, yo creo que iría líder Pecco Bagnaia seguro, porque es que tiene 8 victorias, ¿no? De domingo. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y claro que hay que dominar técnica de voz cuando se trabaja con ella. Pues sí, me estoy viendo que voy a tener que empezar a mirar qué hacer con el tema de la voz, pero bueno. Martín hoy tiene más armas que Peco. Espero que Martín no se le ocurra hacerle a Peco una capirosada. No es su estilo. Lo ganará limpiamente. Buena referencia. Un Senna Prost. Bueno, como digo, ¿qué pasaría si el Mundial hubiese comenzado en Austria? Número de podios. De Austria hasta aquí, hasta Phillip Island. Desde Austria hasta Phillip Island, número de podios. Jorge Martín. 11 podios de Jorge Martín. 11 podios de Jorge Martín. Pecco Bagnaia, 10 podios. 10 podios de Pecco Bagnaia. Y Marc Márquez, ¿cuántos podios tiene Marc Márquez? Desde Austria hasta aquí. 9 podios, tiene 9 podios. La verdad que bastante igualado. O sea, son 11 podios de Martín, 10 de Bagnaia y 9 de Marc, ¿no? Va descendente, ¿no? Aquí. Los voy sacando en el orden en el que están en el Mundial. Como vemos, pues, en diferencia de podios, pues no hay muchísima diferencia. Están bastante igualados, bastante igualados. Buenas tardes. Buenas, Fran. Sobre el posible enfrentamiento cuerpo a cuerpo Martín contra Pecco, no estoy de acuerdo con que esté a favor para Martín, porque si por lo que sea solo cae uno de los dos, solo puede ganar Pecco. En ese aspecto, obviamente sí. En ese aspecto, obviamente sí. Pero claro, el que realmente, o sea, está claro que esto, como bien dices, tiene razón en que, claro, depende también de la situación y el momento. Obviamente en un Valencia, por ejemplo, pero es lo de todo. Depende si se está jugando el que esté por delante que gane o que esté por detrás no. En ese momento el Mundial. Pero si es en una carrera como Tailandia o eso, yo creo que si... Bueno, es que realmente... Mira, es que me está medio convenciendo. O sea, estoy cambiando aquí ahora. Mi mente está como, sí, pero no. Estoy viendo como distintas variables a la par ahora mismo, imprudencio. Yo creo que tiene cosas a favor para Martín y tiene cosas en contra totalmente. Tiene a favor que Martín tiene esa ventaja y puede jugar con ella y hacer, pues, como bien ha dicho aquí, un Senna Prost Miguel Ángel, que es decir, tengo ventaja, me puedo llevar, si se pone la cosa muy complicada, siempre puedo caerme con este y ya está, y gano el Mundial. Pero obviamente, si está en una situación en la que Pecco ya lo está dando por perdido y dice, esto ya el Mundial está perdido, y está en una situación así, Martín siempre va a tener las de perder en ese sentido, porque Pecco va a ir a muerte y claro, en ese sentido te doy totalmente la razón. Te doy totalmente la razón. Yo por ahora no sé nada, Aitor, o sea, no sé hasta qué punto llega y no sé si alguno de vosotros lo sabe, si se sabe. Yo creo que lo que van a hacer es hacerle revisión en Tailandia de nuevo. Eso es lo que yo había escuchado, que le van a hacer revisión en Tailandia de nuevo y que ahí decidirían.
Márquez la hostia, no nacerá otro como él. Difícil que nazca otro como él, desde luego. ¿Cómo nos cambia el ánimo cuando gana Marc? Cierra a los Julio Iglesias. Grande tú, Antonio. ¿Cómo está la cosa? Para Peco en este momento es muy probable que empiece a cometer errores muy graves para él debido a su desesperación por el casi final de temporada. Bueno, ya hemos visto, ¿no? A un Peco Bañaya que las declaraciones estas últimas lanzándole esa píldora sin venir a cuento a Alex Márquez eran, yo creo que están marcando obviamente y claramente que él se ve perdiendo el Mundial, se ve que lo tiene muy difícil, si no, no haría esas declaraciones. Me pareció bastante ridículo y me pareció que le faltó bastante autocrítica a un Peco Bañaya que tendría que recordar todos los ceros que tiene durante el año, no solo ese. Si fuese que solo tiene ese, pues podríamos decir, bueno, pues puede, pero no es solo ese, no es solo ese. Y más además, dando a entender como que es culpa de Alex Márquez, ¿no? Yo personalmente pienso que fue más error suyo que de Alex, pero bueno. En fin, número de podio: 11 Martín, 10 Peco Bañaya, 9 Marc Márquez. Número de victorias, carreras al sprint, desde Austria hasta el domingo de Phillip Island. 2 victorias para Jorge Martín, 4 para Bañaya. Claro, ¿no? El rey de las sprint es Jorge Martín, pero desde Austria hasta acá ha ganado más sprint Peco Bañaya que Jorge Martín. Y una para Marc. Solo tiene una Marc Márquez. Solo tiene una victoria al sprint Marc Márquez, por 2 de Jorge Martín, por 4 de Peco Bañaya. Por 4 de Peco Bañaya. Aquí volvemos a ver, está como más igualado. Está como más igualado aquí la cosa, número de podio 11, 10 y 9, que es bastante cercano, ¿no? Pero después ya vemos que el número de victorias en carrera del sprint son 2 de Martín, una con Marc, o sea, ahí sí entre ellos dos están muy igualados, entre el líder del Mundial y Marc Márquez, pero después vemos un Peco Bañaya que ha ganado, pues, 4, ¿no? 4 victorias al sprint. Y ahora tenemos número de victorias, carreras de domingo. Desde Austria hasta acá, Martín solo ha ganado una carrera de domingo, Bañaya ha ganado 2 carreras de domingo y Marc Márquez ha ganado 3 carreras de domingo desde Austria hasta acá. 3 carreras de domingo. Desde Austria hasta acá. Ha ganado 3 carreras de domingo. Es el piloto que más ha ganado de estos 3 en los domingos, es Marc Márquez. Es Marc Márquez. El piloto que más victorias de domingo tiene en el Mundial desde Austria. Es el piloto que más victorias tiene desde Austria, Marc Márquez. Lo cual a mí me parece un dato increíble. O sea, os recuerdo. Marc Márquez dijo después de Austria: he encontrado algo. Hemos encontrado algo que me siento mucho más cómodo con la moto, puedo rendir mejor, más consistente y creo que nos va a ayudar. Entonces yo he dicho, voy a coger los números desde Austria. Joder, los números de Austria de Marc son increíbles. Son increíbles. Son increíbles. Son sencillamente increíbles. Y no es casualidad. Y no es casualidad estas 3 victorias. No es casualidad. Voy a leeros un poco y ahora os voy a poner la siguiente estadística porque quiero que primero dejemos unos minutos esta imagen aquí. El número de victorias de domingo desde Austria, por si entra alguien nuevo, desde Austria. Os leo un poco, a ver que quiero también escuchar qué es lo que vais opinando. Marc será subcampeón, dice Cef. Peco está derrotado moralmente, hombre. Yo creo que es muy difícil también para Marc quedar subcampeón. Sigue estando lejos en puntos de Peco Bañaya y quedan solo 3 carreras. Como por estadística puede pasar. O sea, por probabilidad puede pasar porque tiene la opción matemática, ¿no? Pero lo veo muy complicado. Muy complicado. Solo hay que ver la clasificación, Javi, para ver que las KTM están parejos con el resto de GP23. Por cierto, os voy a decir una cosa con respecto a esto. Recordáis que yo en junio, bueno, los que lleváis aquí más tiempo en el canal, cuando no éramos tantos en los directos, recordáis que en junio yo dije, no me acuerdo a qué distancia estaba Di Giannantonio de Marc Márquez, pero no era súper grande, obviamente, no como ahora. Y yo dije, me apuesto lo que sea, a que en Valencia Marc está a 200 puntos o más. A 200 puntos o más de la siguiente GP23 está Marc Márquez a final de temporada. ¿A cuántos puntos está Marc Márquez ahora de Giannantonio, que es la siguiente GP23? A 195 puntos está. Está a 195, está a 5 puntos de estar ya a 200 puntos de Giannantonio. Yo puse un tweet
comentando esto, diciendo, ¿alguien se atreve a intentar clavar la cifra en la que se va a quedar? Y varios han contestado poniendo 230 y tanto, 240, 213. Así que a ver a cuánto se queda. Pero yo ya lo sabía. Yo en junio dije, Mark se va a quedar a más de 200 puntos de la siguiente GP23, que no tenía absolutamente ninguna duda, vaya. Y se va a cumplir seguro. Os recuerdo otro dato. Os invito, bueno, no hace falta que vayáis porque os lo voy a decir yo, pero bueno, si os vais a la clasificación de cómo terminó en Valencia el campeonato el año pasado, campeonato en el que Francesco Bagnaia, llevaba la GP23, ¿cuántos puntos le sacó a Bezzecchi el año pasado, Bagnaia? ¿Cuántos puntos le sacó? Le sacó 138. 138. Y ahora Marc Márquez, ya no a Bezzecchi, que a Bezzecchi más, pero a Di Antonio, que es la siguiente GP23, que ya no es ni una moto un año inferior, es la misma especificación de moto. Antes de que termine el mundial ya le está sacando casi 200 puntos. Es una auténtica barbaridad. Es una absoluta barbaridad. Por eso me sorprende que haya algunas otras personas, algunas otras fuentes de comunicación, algunos otros creadores de contenido, que sean redes sociales o lo que sea, nadie en concreto, en principio, por decir, pero sí que yo he leído, he escuchado, diciendo que bueno, que Marc, hombre, que quizás es que Marc tampoco ha conseguido llevar al límite a la GP23, a la Ducati, ¿no? No la consigo llevar al máximo, ¿no? Quizás no le está sacando el máximo partido a esta Ducati. Y digo yo, joder, si esto no es sacar el máximo partido a la Ducati, es que para algunas personas, Bezzecchi, Di Antonio, Alex Márquez, bueno, pues son manquísimos o lo que sea, serán malísimos, serán lo que sea. Y no, hombre, no. No, hombre, no. El año pasado Bezzecchi fue tercero del campeonato del mundo. Yo creo que, vamos, no sé. Es que si son muy malos, es que entonces no sé, amigo. Entonces, a lo mejor es que no puedes defender una cosa, pero después esto es muy malo, ¿no? O sea, y solo le sacó 138 puntos. Entonces, ¿dónde quedamos? Si a la Marc con la misma moto le está a Bezzecchi, imagino que ya le estará sacando 200 o por ahí. Pero bueno. No se olviden del factor Mark, que corre solo para él. No le importa quién quita puntos. Totalmente, eso totalmente. Bañaya va de que es un señor, pero siempre tiene una pulsión hipócrita victimista, dice Iván. Que los italianos se le echen encima. Ojalá los demás marcas se pongan las pilas. Ojalá, ya lo he dicho muchas veces, pero nada me gustaría más que el año que viene ver un mundial con varias marcas peleando. Exacto, Antonio, pero como por ahí se habla genéricamente de las Ducati y no las 24, sí, las 23 está pareja, que por otro lado es normal. Las otras fábricas también trabajan. Todo el mundo decía que Alguersuari estaba loco. Jaime lleva toda la vida en el mundo de las motos y ya sabe quién y cómo es Marc. Llámame loco, pero no descarto que Marc acabe segundo en el mundial. Como poder puede ser. Yo lo veo difícil, pero puede ser. Muy buenas, Añelo, ¿cómo estamos? Hostia, esto es muy heavy, dice Jul o Jul, no sé cómo decirlo, pero bueno, me imagino que será por la diapositiva esta. Esta es la realidad. Ahora os voy a mostrar algo más. La última información de Pedro Acosta es que no hay fracturas, pero sí algunos ligamentos con una distensión bastante dolorosa. Es joven y fuerte y se recuperará pronto. Genial. Buenos días aquí en Ecuador. Me encanta el programa. En realidad, Marc es fuera de serie. Con la moto que tienen inferioridad. Se da el lujo de estar igual a igual con la moto del 24. Un saludo. Un saludo, Luis. Pues sí. Totalmente. Esto es una cosa que saben. O sea, de verdad, vosotros no pensáis que estos pilotos lo piensan, que Martín y Bañaya lo piensan. Claro que lo piensan. Claro que lo piensan. Saben que un tío este domingo en Phillip Island, en condiciones que eran las mismas para todo el mundo, en condiciones ideales de seco, un tío con una moto un año anterior, cuyos compañeros están a 200 puntos, el más cerca, prácticamente 200 puntos, pues les ganó de tú a tú. Fran, según tu punto de vista, sin tener en cuenta lo hecho por Marc, ¿cuál crees que es el nivel normal de la GP23? Esto hicimos un debate, Jorge Cardona. Te invito a que lo veas, que fue hace poco, es uno de los últimos directos, te vas a la pestaña de directos, que es GP23 versus KTM. Y ahí yo planteaba, y ahí hay varios datos, os lo digo porque ahí saco muchas gráficas con estadísticas y demás, que os invito a que lo veáis, los que queráis verlo, en el que yo planteaba el debate al chat de de qué piensan, que es más rápida, igual o peor la 23 en comparación con la KTM actual. Lo cual, vuelvo a decir, como decía uno en el chat, que es bastante preocupante que tengas que comparar tu moto con la moto de tu rival del año anterior. Pero es así.
El cómputo de puntos también sigue la misma tendencia. Para mí, de Austria, el más competitivo ha sido Marc, sin saber el número de puntos que ha sacado cada uno. Vamos a ver eso, vamos a ver eso, vamos a ver eso, vamos a ver eso. Esos likes, eso, señores. Bueno, os lo digo, no me gusta ser muy pesado con esto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si no estás suscrito, suscríbete, que ayuda muchísimo. A ver si llegamos a los 4.000 suscriptores prontito, porque además, si llegamos a los 4.000 suscriptores, otro sorteito más, va un regalito más. O sea que suscribiros, que ayuda muchísimo al canal. A ver si llegamos a esos 4.000 dentro de poco. Y hombre, dale like al directo. Yo os agradezco mucho vuestra presencia aquí, muchísimo de corazón, y os invito a todos a escribir. Os invito a todos a escribir por aquí. Yo creo, viendo a Marc como corrió en Australia, le estuvo metiendo presión a ambos para forzar el error. Marc iba sobrado como se les echaba por encima después de la recta de meta. Dice Ena, a Marc se le incendió el motor. Buen dato este, que es cierto lo que le ocurrió a Mandalika, ¿no? Todos recordamos lo que le ocurrió en Indonesia, en el circuito de Mandalika, porque esto es un dato que ahora yo voy a sacar aquí, ahora. O sea, lo voy a traer ahora con una cosa que os voy a enseñar. Siguiente número. ¿Cuántos puntos tendrían? Cuidado. ¿Cuántos puntos tendrían si el Mundial hubiese empezado en Austria? Jorge Martín, 183. Jorge Martín, 183 puntos de Jorge Martín, ¿eh? Desde Austria hasta acá, 183 puntos de Jorge Martín. Piloto que además, como yo he dicho, y es la verdad, es un tío que es que no se baja del podio. Por eso vuelvo a decir que pienso que es muy difícil para Pecco lucharle el Mundial a Martín, porque es un piloto que si no gana, que no ha ganado muchas veces, está ahí, pero está ahí siempre en el podio, está entre los 3 primeros. Entonces, claro, a un piloto así es muy difícil recortarle, a un piloto tan consistente en sus números, en sus resultados. Fran, en Austria Marc se refirió a ritmo de carrera. Decía que seguía pendiente de las gomas nuevas. Sí, bueno, en lo de Q2 y eso, sí, totalmente. Pero igualmente hemos visto unas mejores clasificaciones dentro de las que se ha caído. Me refiero en posición cuando lo ha hecho, ha estado mejor. Después en carrera el ritmo muchísimo mejor. Lo hemos visto arriba mucho más constante. Recordad cómo estaba en la época de Silverstone y demás. Que estaba perdidísimo Marc en ese momento. Se había venido muy abajo. ¿Qué pasaría si en vez de 3 carreras quedase en 6? ¿Llegaría Marc? Marc es de Utrera, lo que pasa es que no lo sabe. Uno podría llegar a pensar que Marc hace esas salidas de ahora y de siempre. Salir de último en 125 y ganar. Salir de los pies en 250 y ganar. Caerse, salir corriendo, cambiar de moto y hacer la pole. Es un alien. Marc es un alien. Marc es un alien. Marc es un alien. De los 20 podios de la GP23, 18 son de Marc. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Viendo la temporada pasada y el nivel de la GP22, ¿crees tú que Marc con esa moto hubiera ganado ese año? O sea, me imagino que sería el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado si hubiese competido la 22 contra la 23. A ver, no sé. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí, los que llevan mucho tiempo aquí en el canal saben que a mí el tema especulaciones y los easy no soy muy fan de ello porque es meternos en una fantasía que no sabemos. Podemos jugar a eso, a debatir a, bueno, ¿qué podría? Pero no soy muy fan. No sé qué es lo que hubiese ocurrido. Yo sí pienso que habría estado más igualado. Por lo menos a principio de temporada habría estado mucho más igualado. $140 puntos a Binder, 150 a Costa, 200 puntos a Bezzecchi. Eso le saca a Marc. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Compañero Santa Clara, el programa de Nico Abad explicaron esa ecuación de puntos. Con la diferencia de puntos actual, el año pasado Bezzecchi hubiera sido con Campero en 2023. ¿Cómo? ¿Cómo de Campero? ¿Campeón? ¿Querías poner ahí o qué? Pero como que con la diferencia de puntos actual el año pasado Bezzecchi hubiera sido... Ah, claro, ya, entiendo. Exacto, este dato de la 22-23, 23-24 es absolutamente definitorio. Te lo quería pedir y es evidentísimo que la 22 era mejor respecto a 23. Bueno, eso totalmente, pero yo voy a decir una cosa. No son iguales. Cada vez que Pecco Bagnaia vende que son iguales y demás, no son iguales. Pero esto es una cosa que yo entiendo que Martín o Bagnaia tengan que vender ese discurso, porque son afectados, o sea, son personas que son los afectados, no por ello. No van a decir que es superior y aún así tienen a un Marc Márquez que está ahí al lado de ellos. No les viene bien. Pero si tú te vas a las declaraciones de un Gigi Dall'Igna, de un Davide Varana, de un Claudio Domenicali, todos dicen el salto de la 23 a la 24 es mayor que de la 22 a la 23. Esto es así.
Y aparte es que se ve, yo con datos, con gráficas y demás, he mostrado cómo son las dominancias. Y es así. Es así. Lo que yo no voy a decir que sea medio segundo más rápida, que no lo creo. Pero que sí es más rápida, sí. Y que Marc Márquez en Petit Comité off the record a los suyos le dice que la diferencia es sustancial, lo suficientemente sustancial, eso también. Eso también. Bueno, ¿cuántos puntos tendría Pecco Bagnaia? 166, 183 de Martín, 166 de Bagnaia, o sea, súper cerca, estaría súper cerca, ¿no? Estaría a 17 puntitos, estaría a menos de lo que está ahora. Estaría a 17 puntos. Estaría a 17 puntos. Porque además se habla de que es la moto campeona del año pasado. Es así, pero el cambio de neumáticos que dicen favorece aún más a la 24. Entonces ya no se puede decir que son las mismas características. A ver, no son las mismas características ni es la moto realmente campeona. O sea, es la GP23, es la especificación campeona de Ducati, sí, pero esa GP23 que lleva Marc no es la que llevaba Pecco Bagnaia en Valencia a final de año, ¿eh? Si vosotros veis cómo es que os invito a que lo hagáis, a que os vayáis a ver cómo era la GP23 de Pecco Bagnaia en Valencia 2023 y mirad cuál es la moto que tiene Marc. Os aseguro que no es la misma moto. O sea, os aseguro que no es la última especificación. La GP23, mira, en el 23, el año pasado, los que llevaban la GP22 empezaron con la especificación de Valencia. Empezaron con la especificación de Valencia del 22. Es decir, empezaron con la última evolución de la 22. Sin embargo, este año, los pilotos que llevan la GP23 empezaron con la especificación de Portimao del 2023. Es decir, empezaron con la especificación de comienzo del año pasado, del año anterior. No con la última, con la del principio. No, los de la 23 no han cogido la 23 evolucionada del final de la temporada. No, no, no. Han cogido la 23 del principio de la temporada del año pasado. ¿Qué os parecen las declaraciones de Pecco citando a Alex como culpable de su situación? 20 puntos por detrás. Bueno, ya esto lo mencioné ayer en el directo. Yo soy una persona que defendió muchísimo a Pecco Bagnaia porque me parece que es muy buen piloto y pienso que se le desmerece muchísimo. Me parece que es muy buen piloto y un muy buen campeón del mundo. Pero ayer totalmente se equivocó. Creo que le hizo falta más autocrítica en ese sentido, totalmente. Se equivocó muchísimo Pecco Bagnaia ayer. Y yo es lo que digo, macho, cuando tiene, no sé si son 7 u 8 cero, no puedes achacarlo, simplificarlo todo, achacarlo a una sola persona. Cuando haces eso es, sinceramente, lo que dio a entender, o lo que yo entendí viéndolo, me dio a entender que está nervioso, que está estresado y que tiene miedo de perder el Mundial porque ve que se le está poniendo difícil, se le está poniendo muy difícil y que este Martín no es el del año pasado, porque no lo es. Esa es la realidad, no lo es. Se le está poniendo difícil. Y bueno, Marc Márquez que tiene 183 puntos, Jorge Martín, 166 Pecco Bagnaia, 183 puntos, Jorge Martín, 166 Pecco Bagnaia y Marc Márquez tendría 166 también. Marc Márquez tendría también 166 puntos. Estaría ahora mismo a 17 puntos de Jorge Martín, que como digo y llevo diciendo todo el año, está haciendo un señor temporadón. Es Mr. Consistencia, prácticamente no se baja del podio y ganarle a un tío así es muy difícil. A la vista está que un piloto como Pecco Bagnaia, con tantas victorias que tiene Domingo en total, no es capaz de estar por encima de Martín. Pero ahora os digo lo siguiente, que es lo que dijo antes Enna, creo que era el nombre de usuario, no me acuerdo muy bien, pero creo que era algo así. Discúlpame si me equivoco. Dijo, ya, pero es que Marc tuvo un fallo mecánico. Y es cierto. Es que si Marc no hubiese tenido, porque claro, los fallos de caída y eso, pues bueno, pues te caes y ya está, eso es lo que hay. Pero si es un fallo que ya es totalmente ajeno a ti, que es ese fallo mecánico de Marc en Mandalika, Marc estaría ahora mismo desde Austria por delante de Pecco Bagnaia. Estaría por delante de Pecco Bagnaia en el Mundial si hubiese empezado desde Austria. O sea, ahora mismo Marc, porque en Mandalika cuando le pasó eso, ¿en qué posición iba Marc Márquez cuando le ocurrió esto en Mandalika? ¿En qué posición iba? ¿En qué posición iba? Puede que fuese, es que no me acuerdo, puede que fuese quinto o así. Puede que fuese quinto o así. Cuando le ocurrió, quinto, sexto, por ahí va.
No, cuarto no iba. Cuando le ocurrió el fallo mecánico. Cuarto no iba. Cuarto no iba. Si la GB24 es inferior a la GB23, que se suban a ella. 100% de acuerdo, Gofio. 100% de acuerdo. Por cierto, Gofio GP tiene un canal de YouTube y tiene un análisis muy guapo en dos partes de la diferencia de la 23 y la 24. Por si queréis echarle un vistazo, hace un análisis técnico a un nivel técnico que yo no alcanzo. Iba quinto intentando adelantar al cuarto, dices. Iba quinto, ¿no? Iba quinto, de acuerdo. Vamos, que entonces perdió 11 puntos. Iba quinto, perdió 11 puntos, ¿no? Pues tendría ahora mismo, pues entonces Mark, si no hubiese tenido ese fallo mecánico, ¿no? Ese fallo mecánico que le hizo abandonar el Gran Premio de Indonesia en Mandalika, séptimo. Vale. ¿Qué iba? Séptimo. Es que a mí quinto es que también me parece muy arriba, ¿no? Porque no puede ser, porque estaba Bañaya, Pedro Acosta, estaba Enea Bastianini, Bañaya, Bezzecchi, Morbidelli y Marc séptimo. Sí, Marc séptimo. Tiene que ser Marc séptimo. ¿Séptimo o sexto? Séptimo o sexto. Bueno, séptimo o sexto. 8 o 9 puntos son los que le faltan a Marc. Vamos, pues Marc estaría con 174 puntos, así más o menos. Vamos, que Marc desde Austria, si Mendy hubiese empezado en Austria, Marc estaría como a 9 puntos. 9, 8 puntos. Digamos sexto, séptimo por ahí. 9, 8 puntos estaría Marc Márquez ahora mismo de Jorge Martín en el Mundial. Imaginaros cómo sería ese Mundial si eso hubiese empezado en Austria, ¿no? Cuando Marc empezó a sentir, pues, a tener esas sensaciones, ¿no? Fran, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Qué locura que Marc es un extraterrestre. ¿Cómo es posible que haga 51 segundos más rápido en la carrera con la moto de vieja generación? Grande, David. Un saludo, un saludito. A los promarques que no desesperen que el 25 llega. No quiero excusar. El 25, bueno, a ver qué ocurre el 25. Yo no doy por hecho que Marc vaya a ganar a Pecoña el 25, pero que obviamente Baña ya lo va a tener difícil. Yo creo que sí. La moto de Marc es la que tenía Zarco y, como bien dice, sin evoluciones. Wow, Ramona, no veas estos datos que te va a dar mal. Esos likeitos, esos señores. Dale like, suscríbanse. Si no estás suscrito, suscríbete, que ayuda muchísimo. Dale like también, que también ayuda mucho. También ayuda mucho. Me he saltado algún mensaje y me he ido un poco más para abajo, ¿eh? Me he ido más para abajo. Y el cero de la sprint, bueno, ya. Pero esto ha ocurrido y esto es así. Eso lo siento, pero bueno, es un cero por una caída. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Los 23 de la Lenovo los tiene la VR46. Por cierto, si algún circuito ha dejado patente la diferencia GB23 y 24, es este. Bueno, en lo de la recta hemos visto. Bueno, lo hemos visto en más sitios, pero sí que es cierto que aquí se veía, ¿no? Aquí se veía. Goffy está siguiendo la gira asiática, ¿lo ves? No, dale tiempo a volver. O Peco se le corre una pegatina y ya tiene problemas. Peco se le corre una pegatina y ya tiene problemas. Cargándole la culpa a su equipo, no tiene autocrítica. Fran Santa Clara, suponer que el rendimiento del motor era perfecto hasta la rotura es suponer mucho. Claro, eso también son otros temas, pero bueno, claro, es lo de siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos saber? Rossi va a mandar a Bezzecchi y a los italianos a tirarle a Mar para que no le ganen mundiales. Qué asco. Nah. Yo os digo una cosa, el único italiano el año que viene que va a estar cerca de Marc va a ser Pecco Bagnaia. O sea, no creo que los otros italianos vayan a estar tan cerca de Marc Márquez, la verdad. Lo dudo mucho. O sea que tranquilos que van a estar lejos de Marc, yo creo, el año que viene. ¿eh? Demasiado cantazo. Salía recta pegado a Peco haciendo mejor la última curva y no había manera. Sin embargo, llega Martín y le abraza. Marc haciendo una progresión justa. Marc con la caída en Austin, la caída de Spielberg y la sacada de Peco en Portimao, más el fallo mecánico de Indonesia. Ahí estaríamos hablando de otro mundial. Y luego el tema de la anulación de su pole. Ese es otro tema, porque yo soy de los que piensa totalmente, y vosotros lo sabéis, que yo me llevé meses apostando que Marc en Motegi iba a ganar. Perdona, es que tengo aquí un enredo en el pelo que es que me está tocando las narices. Yo soy de los que piensa que Marc estaba para ganar, que Marc iba a ganar en Motegi. Yo me llevé meses antes de Motegi diciendo Marc en Motegi gana. Y ahora va, y cuando hace la super pole, se la anulan, que está bien anulada, porque tocó lo verde, pero no le dieron posibilidad réplica a Marc de hacer otra vuelta. Que lo avisaron cuando ya ha terminado la sesión, que no tiene ningún sentido, pero bueno, que si problema de conexión, que si bueno, lo que sea.
Lamentable, sencillamente lamentable cómo se resolvió todo aquello. Sobre todo en la época en la que estamos. Pero bueno, ahí podría haber sido otra cosa. Yo lo dije ayer. Lo que vimos ayer en Phillip Island, para mí, esto lo podríamos haber visto en Motegi, totalmente. Yo pienso totalmente que esto lo podríamos haber visto en Motegi. Si Mark hubiese salido delante. Quizás no tan una sensación tanto de que Mark tenía algo más como en Phillip Island, que sí se notó mucho. En Motegi posiblemente no. En Motegi tendría que haber sido más luchado para poder ganar, pero yo creo que Mark podría haber ganado alguna de las dos carreras en Motegi si hubiese salido donde tendría que haber salido. Si le hubiesen dado oportunidad. Pero bueno, así son las cosas en el campeonato y ya está, y ya está. Pero vamos, lo creo totalmente, sinceramente, lo creo totalmente. Lo creo totalmente. Con las declaraciones de Peco sobre Alex, ya sabemos que su faceta de Instagram es su verdadera cara escondida. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Ya os dije, a mí me dijeron de Italia, el año que viene vamos a ver al verdadero Peco, me dijeron. Y con eso se refería a que el año que viene, teniendo a Marc Márquez en el box, todo lo que eso va a generar, todo lo que eso va a mover, todo el estrés, todo lo que ocurra, cuidado. Y ya os lo dije en el canal de Nico Abad. Os lo dije en el canal de Nico Abad. Lo dije, no es lo mismo estar en el box con el 63 al lado del 93 que con el número 1 al lado del 93. No es lo mismo. Es que no es lo mismo para nada. Y eso también Peco lo sabe. Peco lo sabe absolutamente. Lo sabe absolutamente. Las declaraciones de Peco tan desafortunadas con respecto a Alex Márquez no son ni más ni menos que consecuencia de unos miedos y de un estrés de saber que se le está complicando el mundial muchísimo, que ve que hay un tío que se llama Jorge Martín que no falla, y que ve que hay un tío que se llama Marc Márquez que con una moto del año anterior está ahí en medio todo el tiempo, que puede ser juez y que no hace prisioneros, que le da absolutamente igual, y que encima el año que viene va a ser su compañero de equipo, llevando la misma moto, y que encima ve que tiene hechizado a Gigi Daliña. Eso es así. Muy buenas, José Jiménez. Hola a todos, Fran. Con la salida del domingo nos puso los pelos de punta, el 93 único. Yo, sinceramente, cuando vi la salida de Marc, yo dije, bueno, pues ya está. Vamos a centrarnos en ver que Martín gane la carrera y ya. Pero yo igualmente ayer lo dije, yo lo confesé. No sé hasta qué punto queda un poco mal decirlo, pero yo lo dije. Yo a falta de 9, 10 vueltas así, yo ya tenía listo mi tweet. O sea, yo ya tenía puesto en Twitter mi tweet preparado de que Mark era un alien, que no era que no era Phillip Island, que era Mark Island. Yo lo tenía preparado. Yo estaba convencido de que esa carrera la iba a ganar Mark. Yo estaba convencido que estaba esperando el momento y que yo pensaba, lo va a ganar Mark, porque es que en cuerpo a cuerpo yo le presupongo más a Mark que a estos dos pilotos. Y después, que Mark no se estaba jugando nada y Martín muchísimo. Entonces yo digo, bueno, esto lo va a ganar Mark va a aprovechar eso. Y igualmente me alegré un montón y vamos, disfruté muchísimo la pelea entre él y Martín. Por eso vuelvo a decir, un aplauso totalmente a Martín, que para mí es otro 10 sin duda la carrera de ayer, otro 10 absoluto, porque el tío, jugándose lo que se jugaba, el tío defendió la primera posición con uñas y dientes, ¿eh? O sea, el tío no la regaló y se conformó, no. Para mí, un 10 absoluto. Lo que le pasa a Peco es que estaba viendo que es lo que se le avecina. Y no digo en plan arrasa, sino en plan que se le va a poner jodido. Lo primero que ustedes, los promarques, que tienen que pedir a Marque el 25 que haga una buena clasificación. Ya, hombre, a Marque hay que pedirle eso, a otros hay que pedirle otras cosas, ¿no? A otros hay que pedirle otras cosas. Muy buenas, Iván, así cabeza, ¿cómo estamos? Marca ha aplastado a todos sus compañeros de equipo sistemáticamente. Eso es un hecho. Ramona, si ahora no clasificando está así, imagínate con la de nuevo en el 25. Cuando Marc se retire, MotoGP va a perder muchas visualizaciones. Muchísimas, perrito. Cuando Marc se retire, pues es lo de siempre. Estos pilotos son pilotos que mueven a muchísima peña, mueven a muchísima audiencia, a muchísima gente. Pero pasa en todos los deportes. Esto es así. Esto pasa en todos los deportes y ya está. Lo que pasa que a los que nos gusta esto más allá del piloto que sea, pues seguiremos aquí disfrutando, pues viendo al piloto que toque, a los pilotos que estén y ya está. Y lo seguiremos viendo. Dentro de 20 años lo seguiremos viendo y ya está. Pero está claro que es que el hecho de sustituir a un icono, a una figura como Marc Márquez es muy difícil.
es muy, muy difícil. No es la misma situación, yo creo, ahora mismo, aunque se vienen nombres para el futuro, ¿eh? No descartemos un David Alonso en el futuro, viendo que parece que está tocado por una varita, viendo lo que pueda crecer Pedro Acosta en la categoría. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando se fue Rossi, pues seguía Marc Márquez, ¿no? Es que, claro, cuando estaba Rossi, pues estaba también con otras grandes figuras, aunque Rossi obviamente era como la figura más grande. Las cosas como son, dentro del universo MotoGP. Pero cuando se fue Rossi, pues estaba Marc. Pero cuando se vaya Marc, ¿quién va a estar? En principio es que es difícil, ¿no? Sustituto de Marc ahora mismo en la parrilla actual, como icono, como eso, no hay ninguno. Llega a esa aura que tiene Marc Márquez. Pero también es que estamos hablando de un piloto, de un Marc Márquez que está, yo creo que en la eterna lucha, ¿no? Con otros pilotos, con otros grandes nombres en el Boca, en el colectivo general. Habrá aficionados más cafeteros que tendrán más en sus posiciones arriba en su Olimpo mental a otros pilotos, quizás de otras épocas, pero en el colectivo general del aficionado siempre está la lucha de Marc Márquez o Valentino Rossi. Y ahora mismo como que está falto de eso un poco el mundial, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, también esto es, los pilotos que están ahora son víctimas de los tiempos que vivimos, y esto es así. Los pilotos que están ahora no pueden estar en lo que estaban hace 15 años, porque no, porque y dentro de 15 años habrá otro, y dentro de otros 15 pues habrá otros, y esto es así. Y volveremos a ver espectáculos, volverán a salir grandes iconos y volverán a salir grandes personajes. Yo no tengo ninguna duda. Pero sí que ha cambiado mucho, pues todo lo que hay también alrededor, ¿no? Yo hay una cosa que sí que estoy un poco de acuerdo que dijo Nico Abad, que era el tema de, bueno, que ha comentado alguna vez, el tema de ver cómo los pilotos joder, que tú los ves ahí en el corralillo o lo que sea y parece que son súper colegas, súper mejores amigos y súper, como que me falta un poco más de garra, ¿no? De picardía entre los pilotos. Sobre todo que si estás jugando un mundial, tío. Yo eso sí lo he hecho en falta, o por lo menos pasar un poco. No digo que, no significa que tengas que ser un capullo, pero sí que, bueno, sí que marcar un poco tu territorio de alguna forma también más allá de la pista, ¿no? Eso se veía antes más. Ahora las miradas, no sé qué, eso se ha perdido un poco. Pero bueno, pero está pasando en muchos deportes, ¿eh? Yo creo que al final es consecuencia del mundo en el que vivimos, de las redes sociales, de todo. Ese bienquedismo que también existe, que no significa que no sea real lo que tienen, que lo tiene que ser seguro real. Pero que todo así se ha cimentado en esto, ¿no? En todas estas cosas. Pero bueno, ya está, es lo que hay, es lo que digo. Los deportistas de cada deporte de ahora pues son víctimas de la generación que viven, y los de antes pues eran víctimas de la generación que vivía y de las cosas que había en su generación. Y ni esos pueden venir para acá, ni los de ahora pueden irse para atrás. Es lo que hay. No soy partidario de que ninguno se caiga, pero un strike Jorge contra Peco, ojo a las últimas dos carreras. Pues claro que esperamos que Marc sea campeón con la Ducati oficial. That's why Gigi signed Marc. Puede que el paso de 24 a 25 sea mucho menor que este año, y a la vez puede que KTM vuelva a dar un paso comado este año. Si KTM consigue volar la 24, cuidado con Pedro en 2025. Ojalá tengamos a un Pedro Acosta luchando. O sea, yo cuantos más pilotos tengamos arriba con opciones reales de ser campeón, vamos, yo firmo ahora mismo tener a Peco, Marc, Martín con la Aprilia y Pedro Acosta con la KTM, vamos. Ojalá tener a esos cuatro luchando por el Mundial. Me gustaría ver cómo gestionaría Martín la presión si en vez de un piloto, otro piloto más lo estuviera presionando. Porque la verdad, Peco, con todos sus fallos, ha estado más cerca de Martín. ¿Cómo gestionaría Martín la presión si en vez de un piloto, otro piloto más lo estuviera presionando? Ah, bueno, ya. Bueno, pero ya está. Es que los otros pilotos no han, por lo que sea, por moto, por consistencia, por lo que sea, no han estado al nivel de puntos y eso que estos dos, es lo que hay. Y ya está. Va a pasar lo que pasó con Rossi y Lorenzo, que Rossi le copiaba a Lorenzo. Muy buena, Julián, ¿cómo estamos? Creo que Peco mentalmente es más débil de lo que aparentaba y de lo que yo creía. Hasta hace poco creí que estaba igualado. Me retracto. Marc lo va a destrozar, dice Jamman. Carrón el domingo, auténtico carrón. Es lo que he dicho muchas veces. La madrugada de Motegi, o sea, el meternos ahí ese despertando temprano en Motegi para ver las carreras, no mereció tanto la pena como lo ha sido este fin de semana, ¿no? Este fin de semana sí que ha merecido mucho la pena verte la carrera a las 5 de la mañana para ver lo que vimos ayer.
El tema es que Gigi está hasta los mismísimos de tener un piloto que cuando gana es él y cuando no gana es por la moto. Fran, aunque te duela, tú sabes que a Martín no lo han tirado como a Peco o es mentira. ¿Quién ha tirado a Peco? ¿Quién ha tirado a Peco? ¿Ramona? Cuando vi la salida de Mark el domingo se me cayó la mostaza del perrito que me estaba jalando. Peco traga amargo si este mundial lo pierde, porque soy de los que cree que Mar destruye deportivamente a sus rivales, empezando por sus propios compañeros de equipo. Fran, aunque no ganase en Phillip Island, el tweet seguiría siendo válido y acertado. Llegamos a los 200 likes, vamos a por los 500. Nadie ha caído que estaba en casa del loco Max Australia Matt Mark, el guerrero de la pista. Tanta cosa porque Márquez ganó 3 carreras. Por Dios, Peco lleva 6 y va a ganar el mundial. Por cierto, a mí me gustan más las películas más clásicas que las nuevas. A mí, personalmente. Manu dice, las declaraciones de Bañella sobre la igualdad de las satélites el año pasado tiene que ver con que este año las F-23 hayan tenido la especificación del inicio del 23. Bueno, esto es un tema, esto es un caso. Cuando Joey Zúñiga me invitó a su canal hace meses para hacer un directo, un debate, que al final realmente yo sentí que tampoco hubo mucho debate, porque yo iba con la defensa de la diferencia entre la 23 y la 24. Disculpa, la garganta es súper seca. Y ahí yo saqué el tema de que Peco Bañaya el año pasado precisamente pues se quejó, ¿no? De esto que dicen, ¿no? Lo que las satélites, esa igualdad que tenían las satélites con las motos oficiales, las motos del año específico y demás, y que como que no podía ser. Me llevaron por ahí de que, bueno, que no, se había quejado por temas de seguridad, que hay tantas motos, que no sé qué, que yo dije, yo me quedé pensando, bueno, me callé en ese momento, quizás no me tenía que haber callado, pero yo me quedé pensando en plan, tío, no. O sea, se quejó y que casualmente el año pasado se queja y casualmente este año no empiezan las 23 con la especificación final, sino que empiezan con la especificación de principio del año anterior. Quieras que no, te da bastante que pensar, Manu. Yo pienso como tú. Por el camino por el que vas tú es por el que yo también he ido. Tíbulo Camacho dice, pasará lo mismo de siempre. Marca aplasta a su compañero de equipo. Bañera entiende lo que se le viene. Ramona, tú pide a Pego que deje de llorar, que si no entonces beneficia a Marco la misma mojada. O con la pista mojada. Tarde, pero aquí estoy con mi equipo. Grande, Rubén. Grande, Rubén. Carchedi sube a marca al Lenovo. Sube con marca al Lenovo. Esos son los rumores que hay. En Italia también se dice. En Italia se dice que Carchedi se va a ir con marca Lenovo. En principio, eso no es lo que estaba previsto para nada. En principio, Carchedi se quedaba en el Gresini y Mark heredaba todo el equipo de Bastianini en el Lenovo. Pero ha surgido este rumor, yo estoy preguntando y me han dicho que van a intentar confirmar, pero yo por ahora no sé nada, a lo mejor se confirma antes de que mis fuentes me digan algo. O sea, mis fuentes me han contestado que van a intentar informarse, a ver qué me pueden decir, pero yo ahora mismo no sé nada más que vosotros en eso, la verdad, no sé más. Ve a David Alonso como su heredero por desparpajo y por talento. Hay que ver su progresión y desarrollo en Moto 2, pero por talento es un crack Alonso. No. David Alonso parece un piloto, uno de esos que están tocados por una varita, uno que nacen cada muchos años. Sin duda es un pilotazo, pero vuelvo a decir, hay que verlo en Moto 2. El salto de Moto 3 a Moto 2 es un salto bastante grande y siempre le han dicho que es incluso más complicado que el de Moto 2 a MotoGP. Entonces habrá que ver cómo es su año de Moto 2, porque hemos visto otros grandes pilotos de Moto 3, quizás no a un nivel tan exagerado como el que hemos visto. Sí, porque se ve como con un margen muy grande el que tiene David Alonso, pero hemos visto otros grandes pilotos que se han diluido un poco en Moto 2. Entonces vamos a ver, ¿no? En el antepodio, Martín se comportó como un niño. Marc comenta que él va bien a izquierda y Peco a derecha y que se complementan. Y Martín sigue dijo, yo soy el más explosivo. Sí, ya. Porque se está viendo las curvas y Marc le dijo a Bañaya, le dijo eso, ¿no? De que con sus curvas a derecha y con las curvas de derecha de Peco, le dijo a Peco, con tus curvas a derecha y con la mía a izquierda, que bueno, que vamos, básicamente como que se complementaría y que podían hacer un tándem imbatible, ¿no? Que sería... Y Martín saltó del tirón y dijo, y mis time attack, Y Marque dijo, sí, hombre, tú también increíble, ¿no? Tú también, algo así le dijo, no sé. Pero sí, es verdad que ahí fue un poco raro, la verdad. Yo también lo vi un poco raro.
Hay que ver qué tan clara es la mejora de la 24 a la 25. La 24 se ve muy, muy bien. No sé qué más tanto tenga Gigi bajo la manga. Hasta donde yo sé, Bañaya dijo que estaba muy contento con lo que haya visto, con lo que le habían mostrado en cuanto a lo que piensan que va a ser la 25. Así que, a ver. Fran, porfa, ¿cuáles son los horarios de Tailandia? Los horarios de Tailandia, pues no, la verdad es que no lo sé ahora mismo. No sé si estarán puestos ya en alguna página de estas. Por aquí no. A ver, voy a mirarlo. Horario. Ah, mira. Te los puedo decir. Vamos a ver. El viernes la FP1 es a las 6 menos cuarto de la mañana, hora española. La Practice a las 10 de la mañana, hora española es el viernes. El Practice a las 10 de la mañana. Después, el sábado, voy a decir la clasificación directamente. La Q1 es a las 6 menos 10 y la Q2 a las 6 y cuarto de la mañana. La Sprint a las 10 de la mañana. Y la carrera del domingo a las 9 de la mañana. Carrera del Sprint a las 10 de la mañana. Carrera del domingo a las 9 de la mañana. Es muy gracioso que se llame marquista a los que son de Marc Márquez cuando se dice que si te gustan las motos eres de Swans, Rainey, Hellwood, Agostini, pero si eres de Marc Márquez no eres motero. Bueno, pero esos son los ataques sistemáticos siempre a la gente que le guste Marc Márquez o lo que sea. Eso es así. Peco gana este mundial, dice Fabián Acuña. Puede ser, totalmente. Yo veo con mucha ventaja ahora mismo a Jorge Martín y que la pelota está absolutamente en el tejado de Martín, pero Peco Bañaya puede ganar este mundial, ¿no? Yo no lo descarto para nada. Juan Martínez dice, hola Fran, un abrazo. Cuando deje de correr, Marc tendrá un equipo y seguiremos con él. Sí, ¿pensáis que Marc hará un equipo o qué? Se fue Duhan y no se acabó el mundo. Se fue Roberts y lo mismo. Sí, esto es lo de siempre, que el motociclismo sigue. El motociclismo sigue. Marc es el mejor de todos los tiempos. El odioso Valentino Llorona intentó volver. Bueno. Yo, una cosa, habrá gente nueva por aquí. Yo, una cosa que pido siempre es respeto a todos los pilotos en cuanto a que no llamemos llorón a nadie, ni insultos, ni a los pilotos, ni entre vosotros, ni, hombre, y obviamente ni a mí. Porque yo no dudo, yo hasta luego, yo bloqueo al que sea aquí y aquí no comenta más. Así que yo lo que pido para que se siga manteniendo el buen rollo que tenemos aquí en el canal es eso, pues, seguir con un tono respetable y de buen rollo entre todos. Y sobre todo respeto a los pilotos, tío. Os pueden caer mejor o peor. Eso vale, podéis opinar sobre ello. Pues me cae mal por esto, lo que sea, sin problema. Eso es así. Yo no te voy a decir que alguien te tenga que caer bien. Pero, hostia, hay que respetar a esos tíos que se juegan la putísima vida para que nosotros estemos aquí disfrutándolo. Claro, es que Marcelo lo gana si la curva es a izquierda, por eso tiene 8 mundiales. Siento que falta también un mano a mano más fuerte entre los mejores pilotos. Ver a los tres juntos peleando por su posición en la curva Miller para mí estuvo precioso. Bañada de despabilar. Bueno, ese momento en el que le pasó eso a Martín, ¿no? Que se empanó un poco y se juntaron los tres. Incluso Peco llegó a adelantar a Martín, que yo estaba flipando. Yo no me lo podía creer. Yo estaba pensando, madre mía. Claro, al principio parecía que le estaba pasando algo a la moto de Martín. Yo dije, no me lo puedo creer, tío, de verdad. Vamos, habría sido un drama totalmente. Por suerte no fue así. Pero ese momento de los tres pegados fue súper bonito. Fue súper bonito. Que yo puse en Twitter, ¿pero esto qué es? En grande. Gran descubrimiento este canal. Enhorabuena, Santa Clara. Seguir así con este nivel. Gracias. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Márquez sí que marcó territorio diciéndole al Martín en el coche tras la sprint que no había tirado de milagro, avisándole de que venía el domingo. Eso condiciona. ¿Tú crees que sí? ¿Que lo dijo en ese sentido? Yo pienso y creo que la próxima moto del año 2027 será con las prestaciones de Marc. Gigi teniendo en mente lo trajo para esto. Se adapta a cualquier máquina y es un sueño para Gigi hacerle la moto al 93. Hombre, yo creo que los ingenieros quieren trabajar también con los mejores pilotos. Para ello, yo creo que para los ingenieros también es como un regalo, ¿no? Trabajar con ciertos pilotos, ¿no? Con X pilotos. La verdad. Otra cosa, en 2025 hay un nuevo circuito de izquierda, el de Hungría. Sí, a ver, yo también voy a decir una cosa, ¿eh? Ya sabemos cómo es esto de MotoGP, Dorna, con los circuitos. El calendario, cogerlo como muy provisional hasta que nos vayamos acercando al año, que después se caen. Vamos a ver. Yo espero que se corra en Hungría, pero vamos a ver. Y espero que se corra en Breno, que eso en principio parece que está más seguro. Y Argentina, vamos a ver.
Peco tiene el mismo problema que tiene Martín. Como no aproveche este año, para el año que viene que se olvide. Bueno, Peco no sé. Martín, yo tengo prácticamente claro que esta es su última gran oportunidad. Por eso quiero que gane Martín. Por eso quiero que gane Martín. Este año es la última oportunidad de ganar el Mundial para Martín y para Peco, dice Domi. Estáis muy seguros, de que Mar vaya a ganar a Martín. Cuidado, no vaya a ser así, ¿eh? Os recuerdo de nuevo que si no estás suscrito, suscríbete, que ayuda muchísimo, muchísimo al canal. Suscríbete, que ayuda mucho, mucho. Dale like también al directo, que también ayuda bastante, Y bueno, eso, suscríbete, que estamos cerca de llegar a los 4. Bueno, cerca, queda todavía para llegar a los 4.000, pero hombre, que si te suscribes, pues mira, es un pasito un poco más cerca para llegar a eso. Y si, hombre, quieres hacerte miembro, tienes aquí a este Francisco Daliña, que por 2,99 euros al mes, pues tienes vídeos exclusivos, directo exclusivo, que después del directo este vamos a tener un directo exclusivo que va a ser una tertulia sobre el Gran Premio de Australia exclusiva para miembros. Vamos a tener también sorteos exclusivos, que después, ahora vamos a hacer el sorteo de Valeria Martin exclusivo para los miembros del canal. Y tenemos también la revista mensual del canal, porque el canal tiene una revista en la que se habla de motos, hay también zona de humor, hay de todo, ¿no? Hay un poquito de todo, que es esta aquí, la revista de miembros. Voy a quitar esto. Revista para miembros, no de miembros, no es una revista de miembros, ¿ok? Revista para los miembros del canal. Hay que especificarlo. Hablemos de moto. Y aquí, pues, os enseño un poco por encima, pues tenéis aquí algunos articulillos, ¿eh? No está mal, ¿eh? Oye, esto hay que echarle un ojo, señores. Así que, ¿quién os da más? Señores? ¿Quién os da más por 2,99 euros al mes? Nadie os da más, No os engañéis. Vin Diesel se hace eco de la serie de Mark y lo contrata para el Next Fast and Furious 20, quemando ruedas. Pues una es que dice Fast and Furious 20 y me creo que puedan ir por el 20, porque yo que sé cuántos llevan ya como 80.000, ¿no? Fast and Furious. ¿Os acordáis de cuando renovaron Peco? Creo que G no lo quería en el equipo. Bueno, yo de esto sé alguna cosa. Yo sé que Gigi Daliña está quemado, le tiene un poco de resentimiento, un poco de rencorcillo en su corazón a Peco Bagnaia por el tema de la 22, el año anterior, de la GP22, cuando nació, de las críticas de Peco Bagnaia, de cuando rechazó el motor, de algunas declaraciones de Peco. Yo sé que Gigi Daliña le tiene un poco de resentimiento en ese sentido a Peco Bagnaia. Y cuando alguna vez ha dicho Diego Lacabe el tema de que Gigi Daliña no estaba tan contento con la renovación de este hombre, de Peco Bagnaia, os puedo asegurar de que no va muy desencaminado Diego Lacabe cuando ha sacado esas producciones. Lacabe no va muy desencaminado por la información que tengo yo. No va muy desencaminado. Lo que sí os puedo decir es que de los que del tándem, del grupo que decidió de los pesos pesados, ¿no? Que había ahí decidiendo dentro de Ducati Corse si era Marc, si era Martín los que subían, el que no quería, o quizás no tanto el que no quería, pero el que prefería a Martín antes que a Marc, era Domenicali. Eso os lo puedo asegurar. Fran, ¿crees que Ducati le guste que Rossi esté en el box el próximo año? Eso no traería mal rollo por los 2015. Vamos, Rossi en el box, pues no sé, irá, si va, se acerca al box era para ver a Bañaya. Yo creo que Marc está, Saúl, en otro nivel mental en ese sentido. Yo creo que a Marc se la suda bastante. Simplemente daros el dato que lo he soltado alguna vez, que un día, no hace demasiado, ahora un mes así, por curiosidad, me puse a ver a quién estaba siguiendo Marc Márquez en Twitter y vi que seguía a Valentino Rossi. Y dije, coño, mira, Marc Márquez sigue a Valentino Rossi. Y dije, me voy a meter en el Twitter de Valentino Rossi, a ver si sigue a Marc. Y Valentino Rossi, por ejemplo, no sigue a Marc. O sea, eso ya parece una tontería, pero esa simple cosa te hace ver quién está mucho más rollo, ha pasado página y le da absolutamente igual, que es a Marc Márquez. Voy a leer un poco más para abajo porque estoy muy atrás.
Cuando se retire Marc, llegará otro, y así. Espero tener una rivalidad de salseo entre Acosta y Alonso, con Muro en el box y todo. Hombre, época de Muro y eso, vamos a dejarlo al lado. Que tengan rivalidad, pero que tampoco hace falta muros, ni nada. Pero vamos a ver, es que no te puede gustar Marc si es marquista. Me gusta Martín, me gusta Peco, me gusta Marc. Es que no puedo, totalmente que puede. Totalmente que puede. Yo lo he dicho muchas veces, ¿eh? Yo no me considero pro Márquez, pero lo que menos me considero es anti ningún piloto. Obviamente que ensalzo mucho a Márquez, sí, pero es que yo creo que joder, es que es para ensalzar lo que está haciendo, sinceramente. Si no, no lo haría. Cuando la ha cagado, lo he dicho también, que la ha cagado, aquí en este canal, Cuando la ha cagado, he dicho la ha cagado. Pero es que lo que está haciendo últimamente es que Marc, pues que es un alien. Grandísimo, 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 grandísimo Rogelio, que se hace nuevo miembro del canal. Bienvenidísimo, Rogelio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por hacerte miembro. Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Grande, grande, grande. Enorme ese tío. Enorme ese tío. Muchísimas gracias por apoyar. Después de este directo va a haber un directo exclusivo para miembros. Dentro de... ahora vamos a hacerlo. Un directo exclusivo para miembros que está invitadísimo a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí la mejor carrera del año. Con la aerodinámica se echan mucho de menos los buenos adelantamientos. Bueno, fijaros, ¿no? El Raúl Fernández que corrió, ¿no? Sin los apéndices no aerodinámicos, ¿no? Fijaros en eso. Bueno, señores, voy a pasar a... Muy buena revista. Yo me la he imprimido en el trabajo y la he leído tranquilito en casa. Hombre, qué grande, Imprudencio. Qué grande, qué grande. Se la ha impreso y todo. Se la ha impreso y todo. Qué guapa la revista, ¿no? Muy guapa, Robustiano. Ya sabes, hazte miembro, Robustiano, para poder leerla. Tienes que hacerte miembro. Señores, vamos a pasar al sorteo, que este sorteo es exclusivo para los miembros del canal, de la bandolera Cheste, para los miembros que pusieron comentario, que es que lo dije, comentario en la caja de comentarios, los directos, en los vídeos anteriores. Valeria Martin, ya sabéis, una marca de Almería que realiza bolsos y mochilas artesanales, elaborados además con materiales de automoción. Están pensados sobre todo para el tema de resistencia, durabilidad. Están hechos con el material de mejor calidad posible, hechos a mano. Os vuelvo a repetir, hechos a mano. Y están colaborando aquí con el canal, haciendo un sorteo en cada carrera que queda, desde hace ya varias carreras hacia atrás. Y la que toca para los miembros ahora es la Cheste. Ahora este fin de semana que entra tendremos otro sorteo en el que va a participar todo el mundo, miembros y suscriptores van a participar. Así que ya sabéis. Hombre, grande ese Antonio. Grande Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, señores, espero no liarla. Aquí estáis, un ganador y un suplente. Es verdad que con los miembros es más fácil porque más o menos a los 40 y tantos miembros los tengo más o menos controlados. Cierto que no todos están en Telegram, pero bueno. Tengo que decir también, es para dentro de lo que es para envío solo en España. Si fuese fuera de España, pues ya se tendría que hablar, a ver, el tema de los gastos de envíos y eso. Pero bueno, yo lo que me indica la marca. Así que bueno. A ver qué es lo que ocurre. A ver quién gana. 27, de los 40 y tantos participan 27 miembros. Así que, a ver, es cierto que Javier ya tiene una. Si le toca a él, pues bueno, no sé, ya eso será decisión suya. Y no sé si Valeria Martin, como no me han dicho nada, yo lo meto también. Mira, Rogelio, qué grande. Dice, hola, Frank, como dije, si ganaba Márquez me hacía miembro. Pues cumplo lo que digo. Grande, Rogelio, hombre de palabra. Sí, di que sí, coño. Grande ese tío. Y bueno, y bienvenidísimo al Telegram, ¿cierto? Un grupo de Telegram exclusivo para miembros. Bueno, señores. Va, ¿eh? ¿Quién será el ganador de la bandolera Cheste? ¿Quién será el ganador? 3, 2, 1. ¡Yorks! Se lo lleva Yorks. Bien, a este lo tengo controlado. Yorks. Y suplente Miguel Ángel. Yorks. Que sepas que te llevas la bandolera Cheste Valeria Martins. Me pondré en contacto contigo. Voy a hacer aquí una capturita, aquí un momento, por si acaso, para no perder los nombres. Pues, Yorks, enormísimo. Enhorabuena. Te llevas la bandolera de Valeria Martins.
te la mandarán por correo. Te pediré los datos, me los pasas, te lo pediré por Telegram y ya ahí pues te llegará a casita los próximos días y a disfrutarla porque ya os digo que son una auténtica pasada. Muy grande, señores. Bueno, pues nada, señores, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los nuevos miembros, muchas gracias también a Luis por su aportación de los 5 pavos, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a las más de 500 personas que habéis estado aquí en directo hoy. Espero que os haya molado lo que hemos visto, cómo sería el Mundial, ¿no? Desde Austria, número de podios, 11 podios Martín, 10 podios Peco Bagnaia, 9 podios Marc Márquez, número de victorias de carrera de sprint, 2 de Martín, 4 de Bagnaia, 1 de Márquez, número de victorias carrera de domingo, en las carreras de domingo, 1 de Martín, 2 de Bagnaia, 3 de Marc Márquez, lo cual me parece increíble. Y los puntos, pues fijaros, ¿no? Si Marc no hubiese tenido ese fallo mecánico en Mandalika, podría estar incluso por delante de Peco. Pero así son las carreras. Así son las carreras. Sí, yo os he cogido. No os preocupéis que todos los miembros que habéis puesto a Valeria Martín en los otros directos, os he cogido. Así que nada, señores, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias y nada, que nos vemos, no sé si mañana pasado y sí, estáis, Rubén y Lobezno estáis. Corchopán estáis, no, es que de los 27 solo han salido como 5 o 6 primeros, no han salido todos los que estaban en la lista. No han salido todos. Pero era una lista de 27 nombres. No os preocupéis que todos los que habéis escrito están. Todos los que habéis escrito estáis. Así que nada, señores. Nos vemos. Como siempre digo, bueno, nos vemos ahora, ¿eh? Nos vemos ahora. Os recuerdo que ahora es sorteo exclusivo, directo exclusivo para miembros ahora, ¿eh? En 15 minutillos. Así que ahí os veo. Nada, señores, nos vemos. Portaos bien. Como digo siempre, como decía los celtas cortos, nos vemos los bares. Bye. En el canal de Franco y MotoGP en la pantalla. Gráficas nos muestran ya, la carrera no engaña. Datos duros como puños, la verdad siempre adelante. Objetivo y sin trampas, Francis Santa Clara al volante. MotoGP Plus cantamos, con las gráficas nos guiamos. La emoción siempre vibra, en cada curva ya giramos. Franco su análisis claro, nos enseña la pasión. En cada circuito largo, motores en el corazón. Objetividad constante, entre líneas y color. MotoGP en su esencia, datos exactos mejor. MotoGP Plus cantamos, con las gráficas nos guiamos. La emoción siempre vibra, en cada curva ya giramos. Franco su análisis claro, nos enseña la pasión. En cada circuito largo, motores en el corazón.